Muy buenas noches a todos, bienvenidos de nueva cuenta a una nueva edición del programa Hazlo Legal, en su nueva día de emisión. El horario me parece que vamos a ver si es este o el de las 10, pero por cuanto hace el día es el nuevo horario, ¿no? El nuevo día donde lo vamos a transmitir. Itero esa petición de su servidor. Entonces, muy buenas noches, soy Alex Hernández, como cada semana. Un saludo y en especial ahora una felicitación, un abrazo a todos los que nos escuchan y a los que están en el chat, los matorrales y dentro del Skype. Una feliz Navidad. Ojalá se la hayan pasado bastante bien, bastante tranquilos con la gente de su aprecio, ¿no? Y bueno, entrando al tema, como siempre este programa tiene la pretensión de ser una explicación bastante concisa y breve de diversos elementos legales. Repito que el micrófono está abierto para cualquiera que quiera participar. Siguen las opciones y de los comentarios abiertas. Y bueno, vamos a tratar de leer el chat de nuevo. Está Cookie, buenas noches, Miss Cookie. El Mudo también, un saludo, gusto de verlo, señor Mudo. Katia, los chicos de Tiempo Extra, antes que otra cosa, gracias y un aplauso por su programa, bastante divertido. Braulio no se sigue aquí, Braulio Cisneros, el Quinto Poder y demás que se encuentran en este momento. Reitero, el micrófono está abierto y bueno, vamos a continuar. La semana pasada nos quedamos precisamente con el tema de las garantías individuales. Quise hacer una especie de introductoria en función de las garantías. Anabel, también buenas noches, no la había visto, saludo. Y ahora vamos a tratar de explicar de manera breve todas y cada una de las garantías que cuenta nuestra Constitución mexicana. Veo complicado que terminemos el día de hoy. Yo creo que vamos a tomar por lo menos un 75% de las garantías. Las garantías de seguridad jurídica las vamos a dejar para otro tema, para otro programa, porque son un poquito pesadas o son más grandes, tienen insertas una cantidad grande de garantías, ¿no? Mike, también saludos, reitero, Katia, Mudo, Braulio, saludos a todos, ¿no? Entonces, bueno, retomando, vamos a hablar de las garantías individuales de manera concisa. Retomamos que las garantías se van a dividir para su estudio en 4 grandes rubros, que es libertad, igualdad, propiedad y seguridad jurídica. Al mismo tiempo, como había mencionado, existen 3 artículos de los primeros 29 de la parte dogmática que no son garantías individuales, a saber el 25 que plantea la Rectoría Económica del Estado mexicano, el 26 que es la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y el 29 que lo tratamos, que es la suspensión de las garantías individuales. Todos los demás son bien insertas garantías, ¿ok? Y actualmente ya la protección de los derechos humanos, como habíamos visto en el primer artículo de la Constitución. Reitero, en el momento en el que tengan alguna duda, con todo gusto pueden hacerla expresa o manifiéstenlos ya sea en el chat o en el Skype y con todo gusto será atendida por su servidor, ¿ok? Pues vamos a comenzar. Ya mencionamos algunos principios de las garantías y si no lo retomo, una garantía individual tiene digamos las características que está por escrito, evidentemente, porque está dentro de una constitución, que es otorgada por el Estado, como les había mencionado, la protección de los derechos humanos, también a personas morales, eso que quede claro, por ejemplo a corporaciones religiosas, entes de derecho público, privado y social. Muy importante, se aplica en un territorio determinado, son irrenunciables, son inalienables también, tienen cierta vigencia y confieren un derecho que se antepone al Estado. Como lo había mencionado, esto implica un respeto y un reconocimiento del Estado mexicano hacia las garantías individuales. Pues bien, ya habíamos hablado del artículo primero, vamos a entrar al tema de las garantías de igualdad. Estamos hablando en particular de 5 garantías, de 5 artículos, que son los que tienen insertos garantías de igualdad. El primero, ya no vamos a entrar en el primer párrafo porque ese lo tratamos en el programa anterior, pero retomando,
el artículo primero de la Constitución infiere una igualdad entre las personas, al hablar de que en todos los Estados Unidos mexicanos habría un reconocimiento para todas las personas en tanto de sus derechos humanos o como sus garantías. Ahora bien, los siguientes párrafos están hablando son inserciones actuales del año pasado en función de derechos humanos, que tiene que ver con la obligación del Estado mexicano a interpretar los derechos humanos en favor de las personas. La obligación del mismo modo de tener elementos e instancias en el que estén generando una protección y un reconocimiento a dichos derechos, ¿ok? Ahora bien, ya entrando en otros aspectos que contienen el mismo artículo, son dos fundamentales. El primero, estaba inserto antes en el artículo segundo, que es la prohibición a la esclavitud. Textualmente, está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Muy importante este detalle, la Constitución misma lo genera. El solo hecho de que una persona considerada esclavo en otra parte del mundo ingrese a nuestro país, eso lo convierte en un hombre libre. Es decir, la condición de esclavitud en otros países no tiene ninguna validez en el Estado mexicano. Cualquier esclavo que ingrese al país va a ingresar como una persona libre y soberana de sus propios derechos, ¿ok? Y del mismo modo, otra de las garantías relativamente nuevas, que también fue modificado, es el derecho a la no discriminación. Y por discriminación estamos hablando de que está prohibido la discriminación étnica, del género, por edad, discapacidad, condiciones sociales, condiciones económicas, de salud, religión, muy importante, preferencias sexuales, estado civil, y todo esto también tiene un marco jurídico. Desde luego está la leyes contra la discriminación y diversas, ¿no? Entonces, en pocas palabras, este artículo tiene una igualdad en aspectos meramente genéricos, y la esclavitud también la podemos concebir como un principio de libertad, pero epistemológicamente hablando es más adecuado entrarle al tema como una igualdad, porque la esclavitud es una limitación al concepto de la igualdad de los seres humanos. Entonces, muy claro está, ¿no? En México está prohibida la esclavitud de las personas. El artículo segundo de este artículo, en pocas palabras, lo que tiene es una garantía de igualdad bastante más específica. Es muy breve este artículo, y el artículo 2 a lo que se refiere es la composición, digamos, de toda la nación mexicana. Nación como tal, quiero que les quede muy claro, nación es un término 100% sociológico. No es lo mismo para fines legales una nación y un estado. Nación es lo que implica una especie de arraigo entre la población. Reitero, es un aspecto meramente sociológico, y Estado es un ente meramente jurídico. ¿Por qué quiero hacer esa precisión? Porque al hablar de nación estamos hablando del conjunto de individuos y de personas que conforman este país. Entonces, al hablar del artículo segundo, la primera parte dice: la nación mexicana es única e indivisible. Y después, en los siguientes párrafos, está hablando de la composición pluricultural que tiene nuestro país. En pocas palabras, el artículo segundo, si lo queremos desentrañar de manera jurídica, son los derechos de los pueblos indígenas. Aquí existe un reconocimiento a una serie de elementos que son muy importantes y muy interesantes para tratar de dilucidar algunos aspectos de la sociedad actual. Mucha gente no los entiende, ¿no? Y hablamos en particular de la autonomía en su actividad común, de que existe una primacía en los usos y costumbres por sobre la ley. Esto es importante, hablando de derechos indígenas. Es uno de los, digamos, limitaciones al ámbito legal, el reconocimiento de los usos y costumbres en ciertos aspectos, desde luego no siempre. Aquí estamos hablando en materia agraria, ¿ok? Existe un reconocimiento de una supremacía de usos y costumbres cuando hablamos de materia 100% agraria, de otras materias no. Y también es bien interesante el otro aspecto, que es la regulación de sus conflictos internos con base a lo que está establecido en la Constitución. Todo esto que les menciono lo trato de hacer de manera breve, está contenido en el artículo segundo de nuestra Carta Magna.
Habla de otros elementos como la conciencia de la identidad indígena, los factores de la integración que son unidad social, y muy importante, la Constitución garantiza el derecho de los pueblos a la libre autodeterminación. Les había comentado la autonomía para ciertos aspectos, decisión de formas internas de convivencia, aplicar soluciones de conflicto en regulación de conflictos internos y una gama más amplia de derechos. Pero en pocas palabras es una igualdad entre, ¿cómo decirlo?, entre los pueblos indígenas y toda la sociedad en general, ¿no? La sociedad meramente urbana, como se le podría considerar. Ahora bien, vamos a pasar a otro artículo. El siguiente artículo que infiere una garantía de igualdad es el artículo 4 de la Constitución. Este artículo es una especie de libro abierto para las administraciones de los presidentes en turnos. Todos los presidentes que estamos hablando quizá de Carlos Salinas para adelante, todos han inserto garantías y derechos que pues quizás son irrelevantes para fines prácticos porque se entiende que ya se dan por sobreentendidos, ¿no? Pero cada presidente ha inserto una especie de párrafo en este numeral. Entonces vamos a encontrar una serie de derechos bastante, pues light, digamos, ¿no? La parte importante del numeral 4 de nuestra Constitución es el primer párrafo, que dice a la letra: el varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y desarrollo de la familia. Muy simple, aquí estamos hablando de la igualdad jurídica entre los dos géneros, digamos, que tiene nuestra raza humana. Actualmente se puede concebir bastante lógico, ¿no? Pero en tiempos de más atrás, la mujer empezó a votar hasta mediados del siglo pasado, ¿no? Entonces, siempre ha existido que nuestra sociedad mexicana es bastante machista, eso es de todos conocido, pero pues una protección constitucional de esta magnitud es un avance bastante grande, a pesar de que en la práctica existan aún bastantes diferencias. Hay gente que inclusive puede atestiguar que en empleos no se les paga el mismo salario a un hombre y a una mujer, ¿no? Lo cual se me hace absurdo, pero son cosas que han ido, ¿cómo decirlo?, pues permeando dentro de la sociedad de manera histórica, ¿no? Ahora bien, aquí después vamos a encontrar una serie de derechos bastante, les digo, ligeros. Otro de los derechos muy importantes que tiene este artículo es el derecho y protección de la salud pública. Este está consagrado en el tercer párrafo, disculpen el comentario, cuarto más bien, una disculpa, del artículo que otorga el derecho a la protección a la salud. Aquí este pequeño párrafo es el cual le da el fundamento constitucional a la Ley General de Salud, lo que conocemos hoy a la Ley General de Salud y todo el panorama de salud pública que existe en el país. Es también un derecho de tener una salud pública y entre otros derechos que han sido insertos por presidentes, ahí está el derecho al medio ambiente, el derecho de los niños, también eso lo insertó el presidente Fox, la protección a la familia como núcleo, también se oye 100% panista para cualquiera que tenga duda, derecho a la paternidad responsable y derecho a la vivienda digna, derecho a acceso y disposición de saneamiento de agua y diversos elementos pues que han sido acceso a la cultura, que es el último que ingresó. Este es un legado de Felipe Calderón. Entonces ha sido el artículo donde han inserto bastantes garantías ligeras, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Ahora bien, pasando a otro numeral, vamos a hablar de otro de los artículos relativamente simples que han seguido sosteniéndose no ha cambiado, es de los numerales que no ha cambiado de la Constitución original, digamos desde 1917, sigue vigente y sigue sin una modificación. El artículo 12, en pocas palabras, es la prohibición a concesión de títulos nobiliarios o prerrogativas en nuestro país. Y dice a la letra:
En los Estados Unidos mexicanos no se concederán títulos de nobleza, ni prerrogativas ni honores hereditarios, ni se dará efecto alguno a los otorgados por cualquier otro país. Itero, el artículo 12 no implica que no existe un reconocimiento a los títulos que se dan en el extranjero. Los reyes, los sir, todo este tipo de títulos nobiliarios valen para 3 pesos aquí en México. No existe un reconocimiento. De tal suerte que engendra obviamente una condición de igualdad. Todos los mexicanos y las personas que están en el extranjero estamos iguales ante la ley. No existe una, ¿cómo decirlo?, una jerarquía por un título que haya sido concedido. ¿Ok? Aquí existe jurisprudencia al respecto, y no solamente jurisprudencia, sino hay numerales insertos en la parte orgánica que van en relación a esto. Por ejemplo, el hecho de que en México no se tengan reconocimientos ni concesiones de estos títulos no implica que un ciudadano mexicano pueda recibirlos, vaya. Ahora bien, cualquier mexicano puede recibir un título nobiliario siempre que hay un permiso previo del Congreso de la Unión. Y esto implica que el título nada más va a ser, pues, con los efectos jurídicos en el lugar donde se expida, no en nuestro país. ¿Qué sucede si la persona no pide permiso? Si es mexicano por nacimiento se pierde la ciudadanía, y si es naturalizado se pierde la nacionalidad. Existen una serie de digamos, de excepciones, por ejemplo, si son literatos, científicos o son premios, digamos, reconocimientos humanitarios. Estos reconocimientos se aceptan libremente, es decir, que sean premios de literatura, por la ciencia, por cuestiones quizá de premio Nobel. Esto sí no hay ningún problema para que sean aceptados sin permiso previo de un congreso. Pero los demás sí. Por ejemplo, no sé si recuerden, Genaro García Luna hace algunos años recibió una condecoración del gobierno colombiano. Dicha condecoración la tuvo que declinar y rechazar porque se le hizo fácil aceptarla y no le había pedido un permiso al Congreso. De haberse aplicado la Constitución como debía, Genaro García Luna hubiera perdido la ciudadanía mexicana. Si algún día quieren platicar de ese tema, también lo podemos hacer. Ciudadanía y nacionalidad no son lo mismo. Ciudadanía implica una serie de derechos, como el votar, como el pagar impuestos y obligaciones diversas, y la nacionalidad es como tal el hecho de que tú tengas un reconocimiento de tu estado por haber nacido ahí o haber nacido como en México, digamos, eres mexicano ya le llaman jus solari o jus sanguini. Jus solari es el derecho de suelo, es decir, todos aquellos que hayan nacido en territorio mexicano. Entiéndase también territorio mexicano los buques, bergantines o aviones del Estado mexicano. Y el otro es el jus sanguini, el derecho de sangre, que a pesar de que hayas nacido quizá en el extranjero, si naces por padre y o madre mexicanos, ese mismo razón te concede la nacionalidad mexicana. Entonces, bueno, eso ya lo podemos tratar en otro tema, ¿no? Pero el artículo 12 a eso se refiere. El último numeral que vamos a tratar en cuestiones de igualdad es el artículo 13. El artículo 13 se le conoce dentro del análisis constitucionalista la garantía de igualdad jurídico-procesal. Este también lo podríamos quizá desentrañar en los de seguridad jurídica, pero creo que es más adecuado para un análisis didáctico en un concepto de igualdad. El artículo 13 concibe una serie de prerrogativas en beneficio de los mexicanos. En pocas palabras, nadie puede ser juzgado por leyes privativas. ¿Qué significa una ley privativa? Y esto va bien de la mano con lo que últimamente ha sucedido con los chicos que están buscando una derogación. Una ley privativa es una ley que se crea de manera personal, de manera concreta y en particular. Es decir, todo lo contrario a la naturaleza de una ley vigente, de una ley que está de acuerdo con un ordenamiento legal. Digamos, usando términos coloquiales, de una ley bien hecha. La ley bien hecha es general, es decir, aplica a toda la población, es abstracta,
porque estamos hablando de un supuesto que en el mundo fáctico todavía no se desarrolla, sino que es si llega a suceder, y es, digamos, genérica en el sentido de que no está tratando para una persona. En pocas palabras, por ejemplo, está prohibido que se cree, digamos, la ley para impedir que fulano de tal sea presidente, ¿no? O sea, esa es una ley privativa. La gente del 132, por lo que entiendo, quiere interpretar el 362 como una ley privativa, y para mí no lo es, porque como bien lo han mencionado tanto en estos espacios como en las noticias, bien lo dijo Led, el 362 existe desde, si lo quieren ver desde la fecha de promulgación, desde el 2001, que es cuando se crea el Código Penal para el Distrito Federal, y este asunto del 1 de diciembre es 2012, entonces, o sea, es absurdo, ¿no? Esto ya no es una ley que se haya generado para esta situación, ¿no? Ahora bien, tampoco nadie puede ser juzgado por tribunales especiales. ¿Qué se entiende por un tribunal especial? Del mismo modo, que sean órganos jurisdiccionales creados específicamente para ese asunto. Es decir, los tribunales y los juzgados en México están generados previo a los asuntos. No te puedo yo crear un, digamos, juzgado para atender el asunto el 1 de diciembre. Eso es un tribunal especial. Eso no es constitucional, ¿ok? Otra garantía también habla de que no se pueden gozar de más privilegios de lo que se considera pagos legales. En la Constitución se le llama emolumento. Todos los pagos que se reciban deben de estar considerados en la ley de egresos. Esto también es una garantía no solamente para el gobernado, sino para el mismo Estado mexicano. No puede haber un pago que no esté concebido en la ley de egresos. Digo, aquí ya sabemos que en México la ley es muerta, ¿no? Pero no debería de existir esto, es otra garantía. Y una de de los principios más controvertidos, más polémicos de la Constitución política es uno de los que están insertos en este numeral, que es el que habla del fuero especial. El artículo 13 como tal prohíbe la existencia de fueros especiales, salvo el fuero militar. ¿A qué me refiero con fuero? Bueno, fuero en términos de este artículo no es el que se conoce de los diputados, senadores, que es el hecho de que no puedan ser juzgados. No. Por fuero aquí se entiende la materia. Es decir, los militares tienen juzgados en particular para resolver sus asuntos. Todos los demás ciudadanos mexicanos vamos a ingresar en el mismo sistema jurídico, ya sea penal, civil, administrativo, familiar, laboral y X y Y. En juzgados civiles, valga la redundancia, o sea, juzgados del fuero civil. Los militares no. Ellos resuelven sus asuntos judiciales entre sí. Esta es una de las cuestiones más polémicas porque siempre engendra una desigualdad, ¿no? El fuero de guerra es el que se considera como fuero militar. Últimamente la Suprema Corte ha ido acotando de manera significativa este fuero. El fuero militar fenece en el momento en el que el conflicto es entre un civil y un militar. En este caso se va al fuero civil. Mientras sea un asunto entre militares, es una cuestión del fuero militar, ¿no? Esto es uno de los aspectos torales de esta premisa constitucional. Hablamos de cuestiones del fuero de los órganos jurisdiccionales, ¿ok? Deben de ser órganos precisamente con los mismos detalles que tienen los órganos civiles, pero obviamente con una mera materia militar, ¿ok? Ahora bien, voy a hacer una pausa antes de entrar a las siguientes garantías. Vamos a leer el chat, a ver si encuentro comentarios en esta guisa sobre lo que he estado manifestando en este programa, ¿ok? Vamos a ver.
Dice Mike, el príncipe de la canción. Es efectivamente, pero pues él no pidió permiso. Dice José Vázquez, un saludo, no recuerdo haber saludado, pero un saludo. Como Aristegui recibió la orden de la Legión de Honor que le otorgó el gobierno de Francia. Honestamente desconozco el tema, pero sí es una circunstancia humanista, me imagino. Ese funciona su trabajo, entonces no hay ninguna prohibición en ese sentido, ¿no? El de Genaro García Luna sí era una medalla en funciones policiales, ¿no? Y estamos hablando de otra situación, ¿no? Bueno, parece que de lo que alcanzo a advertir no tenemos otro comentario en este sentido. Entonces voy a pasar al otro de los tópicos de las garantías. Ahora vamos a hablar de las garantías de libertad. Esta es una de las, por supuesto, es el apartado mucho más amplio de todas las garantías para mí. Entonces, el primer artículo que habla de la libertad es el artículo 3. No creo que haya mucho que expresar en función de lo que todos conocemos. El artículo 3 habla de de la libertad de educación. ¿Por qué libertad? Ahora voy por qué. El artículo 3 ha sido reformado en una gran cantidad de ocasiones. La última reforma inclusive es de este preciso año, de febrero, en el cual se está generando que la educación media superior es obligatoria. Antes, como bien recuerdan, era hasta la secundaria. Ahora ya también lo que es la preparatoria es educación básica, es obligatorio para todos los mexicanos el que se les sea impartida dicha educación. Ha habido reformas, inclusive en virtud de cuestiones democráticas, del laicismo, como ya todos lo sabemos. Entonces, tratando de resumir, porque si no nos llevamos todo el día con este artículo y no es la intención, la libertad de educación se engendra en una serie de premisas constitucionales. Primera, es el derecho que tiene un gobernado de exigir educación al Estado. Ahora bien, en particular, por ejemplo, para obreros y campesinos, es obligatorio y en cualquier grado que le sea administrada por el Estado. Esto es un concepto de la revolución, pero sigue vigente. Otra, es la obligación obviamente del mismo Estado impartirla a sus gobernados. Es una dualidad, un derecho y una obligación por obvias razones. Y los principios básicos, ¿no? La educación debe de ser gratuita en cuanto a educación pública. Obviamente esto no impide la existencia de escuelas privadas, eso es lógico. Estoy hablando de la educación que imparte el Estado mexicano como el ente, digamos, es laica. Mucho cuidado, últimamente estos gobiernos, principalmente el gobierno panista, tenía toda la intención de borrar este numeral, de crear un Estado confesional meramente católico. Entonces la educación no puede ser religiosa, está prohibida la educación religiosa en los planteles públicos. En planteles privados ya es otra circunstancia, ¿no? El laicismo es libre, y también esto es lo que engendra una libertad, por lo cual es una libertad la educación. Esto no es solamente para los que van a percibir la educación, sino para aquellos que la van a impartir. Es el concepto que se le denomina la libre cátedra. Por libre cátedra implica una facultad del instructor para otorgar los conocimientos de la manera en la cual él considere más adecuada. Este concepto ha ido cayendo un poquito en desuso en función de que se pretende homologar los esquemas educativos en nuestro país. Yo creo que es adecuado que se homologue. Obviamente estamos hablando de conceptos constitucionales, entonces estamos en función de que la ley, la Constitución dice esto. Casi todos los artículos constitucionales, existe una ley reglamentaria de este artículo, que es la Ley General de Educación. Entonces, para no irnos muy lejos, el artículo 3 habla de todos los conceptos educativos. ¿Ok? Ahora, el siguiente numeral, que estamos hablando de la libertad,
Es el artículo quinto. El artículo quinto también es uno de los artículos importantes, bastante vigente. Este no ha sido muy modificado. Este artículo viene de 1974. Estamos hablando de tiempos de Echeverría. Entonces, el artículo quinto, en pocas palabras, es la libertad de ejercer una profesión, un trabajo lícito, desde luego. Quede bien claro, tiene que ser lícito, no cualquier trabajo, ¿no? Es la libertad de elección de profesiones, ¿no? Para dedicarse a cualquier actividad productiva. Aquí engendra a todos los que no se le puede impedir el ejercicio de tales profesiones. Obviamente la Ley General de Profesiones es la ley reglamentaria del artículo quinto constitucional. Aspectos bien fundamentales, por ejemplo, el que se encuentra en el tercer párrafo: mucho ojo, nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena de la autoridad judicial. Eso también es estamos hablando obviamente de una limitación. Quisiera hablar de limitaciones para no irnos solo a qué es lo que debe de permitir. El genérico es el permiso que te da digamos, el Estado para prestar los trabajos que tú desees. Las limitaciones que tiene el mismo artículo, y que lo podemos desengranar inclusive de la jurisprudencia, son algunos. Por ejemplo, lo que había comentado: la profesión debe de ser lícita, de acuerdo a la ley, obviamente. Se puede limitar por resolución judicial, lo que había comentado, sentencias de condena o resoluciones que afecten a la sociedad. Es decir, que haya una modificación reglamentaria, como lo que sucedió actualmente con seguridad pública, ¿no? Que ya no existe. Entonces, algunas áreas laborales han sido limitadas por esto. Otra limitación bien importante: el trabajo profesional. Si bien es cierto que nos permiten desempeñar cualquier profesión, también lo es que ciertas áreas, ciertos trabajos requieren de unas categorías específicas, y aquí hablo del trabajo profesional, que es el que se encuentra marcado con prerequisitos como títulos, cédulas o inclusive algunas certificaciones. Esto también es constitucional. Entonces no cualquiera puede ser doctor, digamos, necesitas tener una cédula. La garantía te permite que puedas obtener ese grado, pero no que ejerzas sin tenerlo. Otra limitación a la libertad de ejercicio es, como lo había mencionado, el trabajo obligatorio como condena judicial o como readaptación social, y el mismo que todos los que hemos estudiado nos ha tocado. Esto también es un trabajo obligatorio, por llamarlo de alguna manera, el que se concibe como el servicio social, que no va a ser remunerado. Esta es la excepción, obviamente. El servicio militar también es una especie de trabajo, es una profesión que no es a tu elección. Y otros dos que son bien importantes para todos aquellos que se quejan muy seguido: las actividades censales o electorales. Tampoco son remuneradas y son trabajos obligatorios, ¿ok? Todos aquellos que son nombrados voluntariamente a fuerzas para participar en el censo o en elecciones, esos son trabajos que son constitucionales y que no necesitan una remuneración, ¿ok? Son las excepciones a la regla. Ahora, como este artículo es tan importante, quiero hablar del otro lado, del otro aspecto, que son las seguridades constitucionales, como habíamos tratado en el programa anterior, que la manera de desentrañar algunos numerales. Por seguridad constitucional son los derechos, digamos, irrogados de la misma contenido del artículo. Primero, nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por una resolución judicial. Eso que quede bien claro. Y esto lo vamos a concatenar con el artículo 123, que no permite el embargo del salario mínimo. El salario mínimo es inembargable, eso que sí quede claro. Otra seguridad constitucional: nadie está obligado a trabajar. Esto debe de ser con su consentimiento y por justa retribución. Y reitero, excepto el trabajo que ha sido impuesto como pena judicial, pero de otra manera nadie está obligado a trabajar, ¿ok? Otra,
Este es bien importante, que también deviene obviamente de la misma condición sine qua non de las garantías. No puede hacerse un contrato en el cual la persona renuncia a sus derechos, como el de la libertad. Es inalienable ese tipo de derechos. En los contratos laborales no puede existir esto. Otra, no se puede renunciar a la esfera de las libertades por un acuerdo. Asimismo, lo mismo que les decían. También podemos encontrar como otra de las seguridades constitucionales el hecho de que las justas retribuciones, la retribución debe ser justa y debe ser equitativa al trabajo, concatenado con el artículo 4 que hemos hablado, tanto para mujeres como para hombres, al mismo grado. Nada de que exista un distingo por ser de distinto sexo, ¿no? En pocas palabras, eso sería el artículo 5 desentrañado. Vamos a pasar a otro artículo. El artículo 6, este es un artículo que está muy en boga, que es de los artículos también más polémicos, porque existe mucha contraposición entre este artículo con otros, en particular, por ejemplo, con el artículo 11. Pero bueno, vamos a hablar del artículo 6. El artículo 6 es la libre manifestación de las ideas. Tenemos dos artículos de libre manifestación de las ideas. El artículo 6 estamos hablando de manifestaciones verbales. En México está permitida la libre manifestación. No debe de ser objeto de ataque o de persecución gubernamental, salvo, como reitero, salvo cuando el ataque, la manifestación infiera ataques a la moral, derechos de tercero, o sea o que provoque un delito, sea apología del delito o perturbación del orden público. En este caso sí existe ya una conducta que no es constitucional. El artículo 6 como tal permite una manifestación pacífica, que quede bien claro, y que no afecte derechos de terceros. Esto es lo que es importante. Híjole, aquí también repito, el aspecto de la perturbación del orden público es bastante severo, bastante difícil de interpretar, pero el artículo 6 engendra esto. Como una especie de paréntesis, quisiera mencionarles que en el 130, el artículo 130 también infiere una especie de relación con este artículo, pero es una limitación. Mucho ojo, esto lo he señalado en todos los lugares en los que he hecho participaciones en este sentido. Otra de las brillantes aportaciones del gobierno panista, desde luego, el hacer mutis ante estas violaciones constitucionales. Artículo 130. Los ministros de culto no pueden hacer proselitismo político ni oponerse al Estado. ¿Y quién ha impedido que Norberto Rivera, que Onésimo Cepeda y toda esta pandilla de rufianes, con todo respeto, hayan o realicen manifestaciones y proselitismo, ¿no? Ahí está el semanario conocido desde la FE, me parece que se llama. Es un panfleto político. Eso es una violación flagrante a la Constitución, y el Estado mexicano hace silencio, ¿no? Pero esto también es una violación a la libre manifestación. Otro aspecto importante que está en boga, que es reciente también, del artículo 6, es el derecho al acceso a la información pública. Y de aquí se desprende, es el fundamento constitucional del organismo conocido como IFAI, y de la ley federal, tanto de acceso, de transparencia, ley federal de información y acceso a la transparencia. Entonces, este tipo de fundamentos de transparencia están consagrados en el artículo 6 de la Constitución. Y además está decirlo, ¿no?, que la información debe ser protegida en cuanto a datos personales y con sus restricciones. No es lo mismo información confidencial a información restringida para efectos de transparencia. Se requiere ciertas certificaciones para participar en estos ámbitos. Yo digo, como un mero comentario, también tuve muchos cursos de transparencia, algunas certificaciones. Entonces es un tema delicadón. La gente de los institutos gubernamentales tiende a demeritarlo, pero es un aspecto delicado, ¿no?
Entonces, todo lo que es transparencia y acceso a la información está consagrado en el artículo 6º. A ver, saludos Nicolás de Bambú y Devil Angel, que comenta: Alex, ¿qué hay de que les piden la renuncia voluntaria al ser contratado? Pues eso es una ilegalidad, desde luego. No te puedo decir otra cosa, es una ilegalidad, pero es una práctica que se hace muy comúnmente en nuestro país. Ahora vamos a otro artículo, el artículo 7º. Estamos hablando de la misma libre manifestación de las ideas, pero el artículo 7º es lo que se le conoce como la libertad de imprenta. Es decir, la libertad de ¿cómo decirlo?, de manifestarse de manera escrita. De aquí viene la ley de imprenta, desde luego, que es una libertad en dos sentidos: la libertad de escribir y la libertad de publicar. Obviamente presupuesta la segunda de la primera. No debe de haber censura, no se puede coartar ese mismo derecho, desde luego, hablando con las mismas limitaciones del artículo 6º, que no se afecte la vida privada, daños a terceros, que se altere la paz pública, ni lo mismo que había considerado del artículo 130 de los ministros de culto. Ahora bien, como garantía no solamente para la libertad de imprenta, sino de manera intrínseca para el artículo 6º, no se puede establecer una censura previa del Estado hacia los, digamos, medios masivos de comunicación. No se puede exigir una fianza a autores o a impresores, eso también está prohibido. No se puede decomisar la imprenta como un instrumento del delito. Esto es para cuando estemos hablando de delitos de difamación. Si bien es cierto que en la ley penal existe como uno de los elementos fácticos y fundamentales el hecho de decomisar los elementos del delito, también lo es que cuando estemos hablando de cuestiones de difamación, la imprenta no puede ser decomisada. Esto es una garantía constitucional. No se puede proceder penalmente contra expendedores, papeleros o empleados del medio de comunicación, porque ellos no son los que lo expiden la manifestación. Eso también es un derecho constitucional. Entonces, ese es en pocas palabras el artículo 7º de la libertad de imprenta. El siguiente artículo es otro artículo bien importante, a veces parece que pasa desapercibido, pero es fundamental en nuestro Estado mexicano, es el fundamento a casi toda la comunicación entre nosotros con el Estado, es el que se le conoce como el derecho de petición, que es el canal de comunicación que existe entre los gobernados y la autoridad. El derecho de petición, estamos hablando de peticiones escritas. Tienes, en pocas palabras, todo lo que tú solicites como gobernador debe de ser respondido por la autoridad. No te dicen de en qué sentido, pero tiene que haber una respuesta. El requisito para que sea constitucional es que la petición vaya por escrito, que sea respetuoso y que se haga de manera pacífica. ¿Ok? Y la respuesta que debe de existir por parte de la autoridad se debe de dar del mismo modo y en un concepto que la Constitución maneja, que se le llama el breve término. ¿A qué se conoce como breve término? Estamos hablando de jurisprudencia en este caso. La jurisprudencia no la traigo, si les interesa, a los que les interese se les puedo hacer llegar, pero la Suprema Corte de Justicia ha señalado como un breve término 3 meses como máximo para que la autoridad otorgue la respuesta. Ahora aquí ya hablamos de figuras, por ejemplo, como la negativa ficta o la afirmativa ficta. ¿A qué voy con esto? Negativa ficta implica que cuando la autoridad no me responde en este plazo, se entiende que me está negando la petición, y afirmativa ficta en el sentido contrario, que me está concediendo lo que estoy pidiendo. Ahora, también podemos promover amparo en contra de una violación a este artículo, ¿no? Y son muy comunes los amparos en contra del artículo 8 por el retraso de las instituciones a dar respuesta. Entonces, esto es importante para todos que están a veces con trámites municipales, trámites gubernamentales, procesos judiciales, todo lo que tenga que ver con entes de gobierno. Si no les han respondido en un bastante tiempo, hay que promover un amparo
una violación flagrante del artículo 8 y van a condenar a la autoridad a que les tenga que responder, ¿ok? Como paréntesis, hay una limitación, por ejemplo, en materia política. Solamente los que pueden hacer peticiones son los ciudadanos de la República. Los extranjeros y los menores de edad están impedidos para realizar peticiones en materias, en cuestiones políticas, ¿ok? Repito, como me parece importante este artículo, las obligaciones que tiene la autoridad es contestar a la petición de manera coherente, tiene que tener lógica. Repito, ya hablamos de la afirmativa ficta, el breve término, y debe de ser contestado por escrito con un lugar y fecha, el nombre de quien lo está respondiendo, la autoridad, tanto la función como el nombre, y la respuesta. Esto va concatenado con un artículo que vamos a ver en el siguiente programa. El artículo 16 debe estar fundada y motivada y con firma autógrafa, no facsímiles o sellos, ¿ok? Porque muchas veces la autoridad tiende a sellar o a usar un facsímil. No, esto no aplica, tiene que estar con firma autógrafa la respuesta, de otra manera no tiene validez. A ver, antes de pasar al siguiente artículo, pregunta José Vázquez, entonces no se puede demandar un medio de información por desinformador o difamador. Se puede hacer, pero a final de cuentas vas a tener que, al medio como tal, al presidente, al cuerpo como concreto. A lo que yo me refería es que no puedes demandar, salvo prueba en contrario, obviamente, a los que expenden a los impresores de esa revista, por digamos proceso, por citar algún ejemplo. No puedes demandar al voceador, no puedes demandar a todos estos elementos que participan en la distribución de la información, sino a aquellos que le emanan. Es a lo que me refería en particular. El siguiente artículo es el artículo 9, también es un artículo bien importante y muy en boga. Es el artículo que tiene el derecho de reunión y asociación. No puede ser coartada las reuniones y asociaciones pacíficas que tengan un objeto lícito, desde luego. Es decir, esto también va en el aspecto de las manifestaciones. No se puede violentar el derecho de las personas a juntarse para hacer una marcha, por ejemplo. Aquí el hecho el artículo 9, estamos hablando de cuestiones transitorias y cuestiones permanentes, por eso decía yo, reunión es una asociación transitoria, aleatoria, y una asociación ya es permanente, desde luego. Cabe hacer mención que como limitaciones para esta garantía, es como les había mencionado, que debe de haber un objeto legal y está limitada para cuando estamos hablando de fines políticos. Esto es como en cuestión de los partidos, por ejemplo. Solo los ciudadanos mexicanos, los menores de edad y los extranjeros están impedidos a asociarse o a reunirse con fines políticos aquí en México. Lo mismo sucede con las corporaciones religiosas, con las iglesias. Ellos no pueden participar en reuniones o asociaciones para cuestiones políticas. Otra limitación, esta también engendra tanto del mismo artículo como de la jurisprudencia, mucho ojo, los partidos políticos están impedidos para incluir cuestiones religiosas en sus principios, digamos, en sus fundamentos. Y otra vez lo que hablaba de los ministros, ellos no pueden hacer críticas al Estado o a las instituciones en sus reuniones de culto. Es decir, eso también va amarrado de otro artículo que vamos a ver adelante, el 24, pero para pronto está permitido las congregaciones religiosas, pero no pueden meterse en temas del Estado. Esto es una garantía fundamental, que estamos hablando de tiempos desde la Reforma de 1850, 57 para ser exactos, la separación de la Iglesia del Estado, que bueno, últimamente quieren volverlas a unir, ¿no? Pero está prohibido. Y en el sentido contrario sensu, como seguridad constitucional, ninguna reunión armada tiene derecho a tener una decisión, a deliberar, por así decirlo. Está prohibido que las reuniones armadas, digo, ya saben que en la práctica es diferente, pero no tienen poder de decisión las reuniones armadas. Y también no puede disolverse en reuniones o asambleas si se hacen con una cuestión pacífica.
Aquí estamos hablando obviamente de las manifestaciones, de las marchas y todo esto, ¿no? No pueden ser disueltas si tienen una petición o una protesta pacífica. Pacífica, repito, ese es el artículo, digo la parte fundamental del numeral en cuestión. Vamos al siguiente artículo. Seguimos con las garantías de libertad, desde luego. Este artículo también es controversial, es bastante duro. Y es el artículo 10, que es la libertad de poseer y portar armas. Y aquí viene el fundamento de lo que se le conoce como la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y obviamente su correspondiente reglamento. A ver, voy a ver si en el chat hay comentarios. No, parece que no hay hasta ahora. Estamos todavía en la vigencia, ¿no? Muchas gracias, José Vázquez, por el vínculo de la cuestión de Aristegui. No, honestamente la desconocía, pero mira qué bonito ejemplo das de lo que estaba comentando. Te agradezco mucho. Ahí está la aprobación del Congreso para esa condecoración en términos del artículo 12 de la Constitución. Bueno, vamos a hablar de las cuestiones de las armas. Aquí voy a tratar de ser un poquito técnico. No es lo mismo posesión que propiedad. Todos aquellos que hayan llevado cursos básicos o que estén insertos o tengan estudios de derecho, no me dejarán mentir. Es una cuestión de derecho civil. La posesión y la propiedad son dos niveles diferentes. La propiedad es un nivel mucho mayor. Implica un reconocimiento legal, no solamente de facto, del detenedor de las cosas. La posesión no. ¿Y a qué voy con esto? Nadie en México es propietario de armas, salvo el Estado mexicano. Todo lo más a lo que aspiramos es hacer posesión, a ser poseedores de armas. Nadie es propietario de armas, ¿ok? Y aquí vamos a hablar de una dualidad de derechos en este artículo. Está la libertad de posesión, de poseer, como les dije, y la libertad de portación. El portación implica como a su vez un traslado de las armas, el tenerlas a un cierto alcance. Este también es un tema bien interesante si alguna vez interesa. Por portación se entiende que tengas el arma en un radio o en un rango en el que puedas disponer de ella, ya sea pegada al cuerpo mucho ojo, cuando estamos hablando de vehículos, la portación se configura en el hecho de que tu arma esté inserta en el vehículo en el que te encuentras trasladándote, ya en la cajuela, ya en el asiento que tengas una mayor accesibilidad, ¿ok? Entonces, a eso se refiere la garantía, a una posesión y a una portación. Es falso que exista una propiedad. La propiedad como tal de las armas son del Estado mexicano. Ahora bien, existe la libertad de poseer armas, salvo, como ya todos o muchos lo conocemos, las que están prohibidas por dicha ley, la que había mencionado, y que son reservadas para el Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. La Guardia Nacional es otro concepto que ya está en desuso, pero que sigue constitucionalmente mencionado. Entonces, aquí vamos a hablar de limitaciones. Reitero, en la Constitución y en la misma jurisprudencia, la posesión solamente se puede dar en lo que se conoce como el domicilio del gobernado. No puede haber armas en mi posesión, digamos que yo posea en distintos lugares, sino tiene que estar en mi domicilio. ¿Ok? Eso que quede claro. Y por esto hablo un solo domicilio. Ahora, la posesión implica que se notifique a la autoridad de dicha posesión, es decir, a la Sedena. Obviamente estamos hablando de armas permitidas por el Ejército Mexicano, por la Sedena. Si son armas prohibidas es un delito. Si yo no le aviso a la Sedena que tengo armas y que no están prohibidas, es una sanción administrativa. Mucho ojo, es muy diferente. Es decir, si yo tengo un arma de un calibre 22, por citar alguna, y no le notifico a Sedena, me van a imponer una sanción administrativa. Sin embargo,
Si tengo una automática y no le aviso, eso es un delito, porque esa arma está prohibida. ¿Ok? Otra limitación, cuando estemos hablando de estos efectos de posesión y deportación, no puede ser de armas exclusivas, digo, lo mismo que estábamos hablando antes, ¿no? Ahora bien, la Constitución, hasta antes de las reformas, las armas que se permiten son calibres 22, calibre 38, el revólver y armas semiautomáticas. Todas esas son armas permitidas por la ley. Artículo 11 de la Ley Federal de Armas de Fuego Explosivos para todos los que estén interesados. Otra, existe una excepción, una seguridad constitucional. ¿Por qué? Porque voy a hacer un comentario antes. El tener 2 o más armas es una prohibición. El hecho de que me estén dando una garantía es para portar un arma, 2 o más, ya se configura un delito que se le conoce como acopio de armas, delito federal, por cierto. Salvo, era lo que iba a mencionar, una seguridad constitucional. Cuando estemos hablando de lo que se le conoce como panoplegia, ¿qué es panoplegia? Es el acopio, la colección de armas con fines meramente, pues, de coleccionista. Digo, se vale coleccionar armas, pero esto también tiene que llevar un permiso obviamente, de la Secretaría de la Defensa Nacional. La panoplegia es permitida. Y cuando son con fines deportivos, es decir, los de caza, de tiro, todas estas cosas, ¿no? Esos son permisos que se les da la Sedena para que existan, digamos, opciones para tener más armas. Reitero, los requisitos para la aportación y de la misma posesión es que la Sedena lo determine en caso particular. Ya lo habíamos tratado en un debraye, que son una serie de requisitos específicos los que la Sedena va a considerar para otorgar un permiso. Mucho ojo, esto es un término muy técnico, pero es un acto de discrecionalidad de la Sedena. ¿A qué voy con acto de discrecionalidad? Esto no nada más lo hace la Sedena, sino muchos entes. La ley está en contra de los actos de discrecionalidad, se pretende desaparecer. Pero ¿a qué voy con discrecionalidad? Acto de discrecionalidad implica que va a criterio de la autoridad el de resolver en un sentido u otro, y no tiene que ser siempre la misma receta, digamos. Estoy hablando trasladándome a quizá palabras más coloquiales. Y aquí hablo con un sentido u otro. Cuando son actos de pleno derecho, si yo presento tales pruebas, si yo sigo tal procedimiento, el resultado va a ser X, ¿no? En un acto de discrecionalidad, no. Porque ahí ya va al criterio o al gusto de la autoridad. Entonces Sedena puede hacer a su gusto que a lo mejor yo presente mejores elementos y a mí me nieguen el permiso, y alguien que tenga peores credenciales se lo otorguen. A eso me refiero con acto de discrecionalidad. Vamos a cerrar ahora el programa porque es un tema bastante largo. Y nada más, antes de terminar el programa, una especie de breviario cultural. Ya lo había mencionado en cuestión de las armas. Los conceptos jurisprudenciales, mucho ojo, de la aportación. Repito, es una relación continua del arma con la persona que la tiene en su posesión. Eso es considerado aportación. Y tiene 3 elementos fundamentales. Se considera aportación que la tengas en la mano, que se encuentre pegada a tu cuerpo, o que tengas disponibilidad inmediata de dicha arma. Era lo que les hablaba del vehículo. Eso ya es una aportación. Ahora bien, otra cuestión jurisprudencial, por lo cual les decía que no es posesión el aspecto del vehículo. La jurisprudencia también dice que el vehículo no es una extensión del domicilio. Si bien recuerdan, les había mencionado hace un par de minutos que la posesión se configura cuando se encuentra en el domicilio del gobernado. Cuando estás en el vehículo no es una posesión, es una aportación. ¿Ok? Y como breviario cultural, antes de cerrar, las diferencias entre la propiedad y la posesión. Esto estamos hablando de términos de derecho romano: ius utendi, ius fruendi y ius abutendi. Lo voy a trasladar a lo que es nuestra lengua, verbigracia.
los derechos de la propiedad que no tiene la posesión en todos sentidos. Hay 3 derechos para que tú tengas propiedad, que es el uso de la cosa, el goce de la cosa y la disposición de ella. La posesión solamente concibe un uso y un goce. Y aquí va la diferencia fundamental. No nada más eso se aplica en las armas, sino en todos los términos, a todos los que estén interesados. No es lo mismo posesión y propiedad por una sencilla razón. El propietario puede disponer del bien, el poseedor no. ¿Y qué es disponer? Yo puedo vender algo de lo que soy propietario, puedo arrendarlo, puedo comodatarlo, y de lo que soy poseedor no lo puedo hacer. Entonces, el jus abutendi, el derecho de disposición, es el que distancia la propiedad de la posesión. ¿Y por qué les digo posesión de armas? Por lo mismo, está prohibido en México la venta de armas en este sentido, si no son con los permisos de Sedena, ¿ok? Y bueno, vamos a cerrar el capítulo de hoy, digamos, el programa de hoy. Nos quedan una buena cantidad de garantías. Si quieren nos las pasamos un poquito más rápido, o si no le seguimos dando este tipo de explicación. Yo quiero hacerlo así porque me parece importante que vayamos desengranando algunos aspectos. Si quieren los brincamos más rápidos, ¿no? Pero si no seguimos con esto, nos faltan bastante menos de libertad. Me faltan 3 o 4, según ahorita recuerdo. Falta la de seguridad, la de propiedad, que es el artículo 27, que ya es de todos conocido. Y vamos a entrar al tema más álgido, más rígido, que es el de las garantías de seguridad jurídica. Las vamos a pasar rápido, muy rápido, porque esta ya también está la reforma constitucional de la que hablé el otro día, de los juicios orales. Pero bueno, ya nos vamos a extender más. Les agradezco mucho, como siempre, por su tiempo. A ver si me da unos 5 minutos ahorita antes de cortar. No es la explicación concreta, pero había preguntado las sentencias. Las sentencias, como toda resolución, se me estaba pasando, como toda resolución judicial, es una argumentación lógico-jurídica que tiene diversas fases. Las fases, digamos, fundamentales de las sentencias, de toda sentencia, ya sea una sentencia definitiva, una sentencia interlocutoria o un auto, inclusive los autos de formal prisión, el auto de consignación, todos estos tienen los mismos elementos. Son 3, que se le llama resultandos, considerandos y puntos resolutivos. ¿A qué voy con esto? Los resultandos, cuando hablamos de resultandos, es la descripción sucinta de lo que sucedió en el juicio. Cuando veamos una sentencia, todos los que estudien derecho que les interese, si quieren checar sentencias, o en el mismo auto, la gente de los movimientos que ha tenido acceso a los autos de formal prisión que le dictaron a los chicos, los resultandos implica, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Dice primer resultando, el día el 1 de diciembre, fulano de tal fue detenido por elementos de la policía que ellos manifiestan que estaba realizando tal conducta. Segundo, tal día fue enviado a el Ministerio Público Federal, el Ministerio Público Local, que realizó todas las diligencias, y tal día decidió ejercitar la acción penal. Tercero, con fecha tal, esta autoridad jurisdiccional recibe el pliego de consignación y decide radicar con el número tal. Es decir, estamos hablando de una descripción sucinta de los hechos. Es importante para que no falte ninguno, ¿no? Segundo, el punto fundamental, todos aquellos abogados o estudiantes de abogacía o interesados, el aspecto más importante de una sentencia son los considerandos. Los considerandos son la parte toral, y en pocas palabras es donde vamos a tomar todos y cada uno de los elementos para tratar de concatenarlos con lo que dice la ley. Uno que al elaborar una sentencia, a pesar de que yo elaboro actualmente sentencias de amparo,
elaboré obviamente sentencias de procesos, de juicios laborales y de juicios administrativos. Todos llevan la misma temática y es muy sencillo. Bueno, por lo menos expresaron, ¿no? Cuando vayan a llevar una sentencia o van a tratar de utilizar sentencias, hay que basarnos en principios de lógica básica, en los silogismos, un silogismo jurídico. ¿Ok? Entonces, el silogismo jurídico engendra como tal una premisa mayor, una premisa menor y un resultado. Entonces, es lo mismo que les hablaba hace tiempo con los conceptos de violación en el amparo. Cuando tú utilizas un silogismo a la hora de hacer sentencias, vas a mencionar primero lo que dice la ley, segundo, lo que te están presentando y lo vas a tratar de enlazar. En materias tan rígidas como la materia penal, hay que irse a todos y cada uno de los elementos del delito. Los trataremos en programas posteriores, lo que es la culpa, el dolo, el tipo, la antijuridicidad, la punibilidad, la imputabilidad, todos esos elementos hay que irlos tratando de uno en uno. Cuando hablamos de otro tipo de materias, vamos a hablar de lo que dice la ley, de los principios generales, de los usos y costumbres. Entonces, los considerandos es utilizar todos y cada uno. Aquí vamos a desengranar las pruebas, vamos a hablar de los testimonios, de las periciales, de todo. De manera, repito, todo es con silogismos. Hay que manejar mucho silogismo. Cuando nos hagan valer jurisprudencias, hay que contestar a todas y cada una. Esa es una obligación de la autoridad. Entonces, en los considerandos, si quieren, en el siguiente programa nos vamos más a fondo con este aspecto de la sentencia. Entonces, en los considerandos es donde vamos a desengranar todo. Los abogados, los que estén interesados, repito, con el asunto del 1 de diciembre, vayan sobre los considerandos. Hay que atacar ese punto, no los resultandos ni los resolutivos. Los resolutivos como tal son la sentencia, digamos. Cuando pongan los resolutivos dicen en consecuencia se resuelve, primero se condena o se absuelve, o sea, ya el resolutivo ya es todo lo que se decidió una vez analizando toda la consideración para evaluar la sentencia, considerando, itero. Entonces, voy a tratar de dar un tema más en concreto de las sentencias. Es un tema bien técnico, bastante cerrado, digamos. No me voy a meter en problemas judiciales porque pues sí, ya es técnica jurídica, ya estamos hablando de otro tipo de estudios, ya no es para un programa tan sencillo, digamos, o más común. Entonces, la sentencia como tal es una manifestación, debe de ir por escrito, por cierto, y mucho ojo cuando tanto una sentencia como cualquier auto, debe de ir signado por el titular, por el juez, magistrado, presidente de la Junta, quien sea el titular que emite esa sentencia, con su nombre y con el grado que tiene, acompañado, mucho ojo, de su secretario que da fe del acto. Si no está la firma del secretario o la manifestación de que existe el secretario dando fe, entonces no vale la sentencia, ¿ok? Tienen unos requisitos que también vamos a ver en el 16. Y bueno, antes de cerrar me comentan en la sala que si quieren terminamos las garantías de libertad. Entonces vamos a tratar de hacerlo de manera rápida para no interrumpir el tiempo de los demás. Artículo 11. Libertad de tránsito o de ambulación. Creo que ya la habíamos tomado, la traté a pregunta expresa, me parece, del Mudo en algún programa. Pero bueno, vamos a hacerlo breve. Esto es para mexicanos, digamos. La libertad de tránsito implica 4 prerrogativas básicas, que es la entrada a la República Mexicana. Los extranjeros tienen que hacerlo con pasaporte, con visa, desde luego. Es para salir de ella, también es una garantía. El viajar por el territorio nacional está permitido sin ninguna restricción. Y el mudar de residencia, ¿ok? Todo esto para mexicanos. No se requiere pasaporte dentro del mismo país, obviamente, ni salvoconducto, ni carta de seguridad, ni carta ni otras formas legales que impliquen la privación. Buena petición del chat, un saludo al mito conocido como el Arlequín Yang. Un saludo de parte de todo el
la producción de Hazlo Legal. Entonces saludos, señor Arlequín, que nos está escuchando por ahí en los matorrales. Retomamos, salvo, como habíamos hablado, de limitaciones. Hay dos tipos de limitaciones a la garantía de tránsito, que es las limitaciones judiciales y las limitaciones administrativas. Limitaciones administrativas, por ejemplo, hay 4 grandes rubros. El de la Ley General de Salud, cuando la autoridad sanitaria declara una epidemia, aquí sí está prohibido transitar, como pasó con la influenza, no se llegó a ese decreto de epidemia, pero bien se pudo haber coartado esa garantía por esta cuestión. Cuando hablemos de la Ley General de Población y la Ley de Nacionalidad, esto aplica para los extranjeros. Cuando son autoridades migratorias, ellos sí pueden prohibir el acceso a extranjeros a distintos lugares. Cuando hablemos de leyes de seguridad pública y de cultura cívica, que son las infracciones, los arrestos de 36 horas, por ejemplo, el alcoholímetro, esa es una privación a tu libertad de tránsito de ambulación. Y desde luego, la del Código de Procedimientos Penales. Estamos hablando administrativamente, mucho ojo, no judicial. Ya les he mencionado que el MP y el juez no son lo mismo, ¿no? Entonces, una limitación administrativa del MP es el arraigo, por ejemplo, la detención por flagrancia o caso urgente, son métodos en los cuales te limitan tu salida, ¿no? Tu movimiento. Y judiciales, hay maneras judiciales como son las medidas de apremio, los arrestos hechos por el juez, medidas cautelares como el arraigo judicial, la orden de aprehensión, desde luego es una limitante al derecho de tránsito, el auto de formal prisión, que ya lo hemos tratado, que engendre, por ejemplo, una libertad caucional, a lo mejor, no te puedes ir muy lejos, una prisión preventiva, desde luego, el auto de sujeción al proceso, también es una limitación, y existen las definitivas, como la sentencia, por supuesto, la pena de prisión, el confinamiento, que es la retención en un lugar de una persona, o por ejemplo, la prohibición de ir a un lugar determinado. Ahora, otro de los numerales, ya vamos a terminar, nos faltan 2. Uno de los también numerales controversiales de nuestra Constitución es el artículo 24. Otra garantía de libertad es la libertad de culto. La libertad de culto es la que le engendra la ley de asociaciones religiosas y culto público, también es una ley general. La libertad religiosa, libertad de culto engendra en sí 2 garantías. La primera es la de elegir la religión que mejor me convenga. Y segunda, la libertad de profesar una fe. Aquí son 2 cosas diferentes. El elegir como tal es un culto. El culto puede ser interno. El decir yo soy musulmán, por decirlo de alguna manera, o como mucha gente soy agnóstico. Y por mí, digamos en mi ser interior, soy así. Eso es una libertad. Y la segunda es la libertad de profesar la fe, que es decir, de ir a la iglesia, de realizar lo que pasa en los 28 de cada mes en la Ciudad de México con esto de San Judas Tadeo. Es una libertad, digamos, más amplia ya de profesión, ya de un ejercicio como tal. Ahora, hay que diferenciar desde 1992, esta es una reforma salinista, pareciera no importante, pero se hizo la distinción entre lo que es un culto público y un culto privado. Es importantísimo también. El culto público es el que está, digamos, contemplado en la Constitución, que solamente se puede celebrar en los templos o fuera de estos cuando exista un permiso de la misma ley. El culto público es el que se realiza en el interior de los templos, de las iglesias, y el culto privado es el que se hace en los domicilios de los gobernados. El culto privado sí es inviolable en ese sentido, ¿ok? Cuando se hacen misas de gente que se casa o X o Y circunstancias, es un culto privado. El culto público es el que se hace en centros de religión, ¿no? Entonces, vamos a hablar de las limitaciones que tiene esta garantía. Ya se los había mencionado. El acto de culto debe de ser lícito, no puede ser delictivo, desde luego, no puede hacerse apología al delito. Otra garantía que va inserta, digamos, en las cuestiones del culto, muy importante, es de este artículo 130 que tanto detestan los ministros,
ellos no pueden heredar de sus feligreses, digo, por lógicas razones, ¿no? Salvo que sean sus familiares hasta dentro del 4º grado. Tampoco pueden heredar las corporaciones o familiares del ministro. Es decir, el sacerdote no puede ser el que herede la fortuna de alguno de sus feligreses porque se entiende que está viciada, ¿no? Y ahora, como seguridades constitucionales, el Estado tiene que no puede crear leyes que prohíban o permitan, digamos, creando religiones. El Estado no puede prohibir que existan cultos diversos, ¿ok? No puede haber leyes en contra de los musulmanes o en contra de los evangelistas, X o Y circunstancia. La autoridad, este es un tema bien controversial. La autoridad no puede intervenir en la vida interna de las corporaciones religiosas. Importantísimo también. Y las iglesias tienen reconocida su personalidad jurídica. Eso también es una cuestión bien importante, ¿ok? Y ya para cerrar, nos vamos al último artículo de la libertad, que es el artículo 28. Estamos hablando de un artículo meramente económico. Es un artículo importante para los economistas, para toda esta gente. Es complementario con el artículo 5. Es el artículo que consagra la libre concurrencia. Este artículo es en el cual se desgrana lo que se le conoce como Ley Federal de Competencia Económica. ¿Ok? ¿Qué es libre concurrencia? Para pronto, es el poder dedicarse a la misma actividad económica que otras personas ya estén haciendo. Es decir, la prohibición a que existan monopolios. ¿Ok? Digo, ya sabemos que aquí en México es ley muerta algunas cosas, ¿no? La libre concurrencia te permite que tú te dediques a actividades que alguna otra persona ya esté realizando. No, la prohibición es a la autoridad. ¿Qué está prohibido que haga el Estado? Repito, el párrafo 2 de este artículo es el que prohíbe los monopolios, que es el acaparamiento de bienes en pocos particulares con el objetivo de especulación comercial, valga la expresión, del levantamiento de precios, ¿no? Se prohíben los monopolios. También se prohíbe otra figura que se le llama el estanco. ¿Qué es el estanco? Lo que sucede, por ejemplo, con el petróleo es una deficiencia jurídica que se hable que el monopolio del petróleo en México, eso es un estanco. El estanco es un monopolio estatal con la intención de mantener el control del precio. Hay estancos en diversas materias económicas en nuestro país. Se supone que también están prohibidos en estos aspectos. La exención de impuestos, esta es otra prohibición, de que ya sabemos que es lo que menos se hace. Y desde luego que prohíbe beneficios, ya sea privilegios, a título de protección de las industrias. Esto va con toda la pretensión de generar una libre competencia. No darle ventajas de más a los que están a la cabeza de ciertos ramos económicos. Ahora bien, hay excepciones como todo. Hay una excepción al monopolio en el párrafo 9, que son las asociaciones de trabajadores con la intención de proteger sus intereses. No estoy hablando de sindicatos, estoy hablando de sociedades cooperativas que tienen la intención de no generar problemas con cuestiones de precios de alza. Esto es una excepción a este principio del monopolio. La excepción al principio del estanco, párrafos 13º y 14º del mismo artículo, la emisión de billetes por medio de un solo banco, es obvio, ¿no? El que lo protege la economía nacional, Banco de México, digo, es obvio que ese sí debe de ser una excepción, ¿no? Y ya en la excepción, mucho ojo, a digamos, la limitación o seguridad constitucional para la exención de impuestos, párrafo 10, autores, artistas o inventores que con la intención de su producción de obras y o uso de sus inventos, es decir, se les va a exentar de impuestos a todos aquellos que estén realizando obras culturales, tecnológicas, científicas y artísticas con la intención de fomentar este tipo de, ¿cómo se llama?, de progreso, ¿no? Y bueno, vamos ahora sí, ya a cerrar el programa, ya es bastante tarde. Les agradezco por su tolerancia y por su tiempo, el interés. Voy a leer por última vez el chat. Dice, el quinto poder, ¿puede haber leyes contra los pejecristianos? No, sería una ley privativa.
Entonces no puede haber leyes contra los pejes zombies. No somos tontos, pero si una religión viola los derechos humanos, era lo que comenté José Vázquez en el artículo 24, la primera limitación, que el acto de culto no sea un delito, que no fue una falta a la moral. La violación de los derechos humanos es un delito, entonces eso ya no tiene ninguna tolerancia. Hipotéticamente los musulmanes hagan lo mismo con sus mujeres como en Medio Oriente, en México. No, en México está prohibido algunas de las cuestiones que en teoría los musulmanes realizan, ¿no? Repito, la religión es permitida siempre y cuando estén de acuerdo con los principios legales. Frijol, saludos, no te he saludado mucho gusto, Frijol. Licenciado, ¿se puede iniciar un proceso en contra de una persona que le tira mierda a una religión X? Depende del caso, es casuístico. Sí se podría hacer, pero es difícil, estaríamos entrando a cuestiones de difamación, pero sí se puede iniciar un proceso. Dice el quinto poder de la religión, no a las personas en lo individual. Ajá, ya entendí el sentido del comentario, sí, efectivamente. Y José Vázquez, si un testigo de Jehová en su escuela se rehúsa a cantar el himno, ¿no se le puede hacer nada? Es que no existe una sanción a quien viole esa ley de símbolos patrios, pero sí debería de ser una falta administrativa, porque ajeno a tu cuestión religiosa están las cuestiones del Estado. Entonces, sí debería de existir una sanción. Sin embargo, no la hay. O sea, no hay un medio legal para sancionar. Devil Angel 28, a la Nueva Jerusalén no les hacen ni madres. Sí, de acuerdo. Como lo hemos comentado, tristemente una cosa es el derecho objetivo y otra cosa es la aplicación subjetiva de nuestros elementos gubernamentales y de impartición de justicia, ¿no? Si es una ilegalidad. Y ya no te vayas tanto por el aspecto religioso, hasta por el aspecto penal, ¿no? Hay videos de gente destruyendo la escuela como en aquella vez, pero pues esto se interpreta de manera política, ¿no? Se dice que la gente de Nueva Jerusalén son muy amigos del gobernador Fausto Vallejo, entonces, ¿qué te puedo decir? Pero sí, si estamos hablando de un plano constitucional, deberían de sancionarles. Pero es lo que, no sé si estuviste hace unos 20 minutos de Devil Angel, que había comentado que los ministros de culto violan a placer el 130 de la Constitución, que ellos no pueden hacer pronunciamientos en materia política y sin embargo están en eso, ¿no? Y bueno, ya para no interrumpir más, agradezco como todas las semanas a todos los que están. Bueno, ahorita se nos fuimos un poquito largo, pero ya acabamos con las garantías de libertad. El siguiente vamos a ver garantías la garantía de propiedad y las garantías de seguridad jurídica. Entonces, bueno, un agradecimiento como siempre a todos, muy amables por su tiempo, por su atención, por su interés. Espero que sea productivo el programa. Reitero un saludo. Y pues nos estamos escuchando en el nuevo día de transmisión, que va a ser a partir de hoy los martes. Vamos a tener este programa. Muchas gracias a todos. Se quedan, me parece, con el de Braille, supongo. Entonces, pues gracias, ¿no? Principalmente a Led, que nos proporciona el espacio, que nos está haciendo el favor de levantar una transmisión el día de hoy. Y a todos los que nos están escuchando, un agradecimiento bastante amplio. Sigue la invitación y vamos a ver si tomamos las sentencias de manera más profunda, si les interesa. Preguntas y críticas, comentarios son bienvenidos. Desde luego, este espacio es para ustedes. Y bueno, ya no vamos a interrumpir más en los siguientes programas y emisiones del Quinto Poder. Esto fue Hazlo Legal. Tema de las garantías individuales. Su servidor Alex Hernández se despide. Y pues que hayan tenido una excelente noche. Descansen y si no, pues diviértanse con el de Braille. Muchas gracias, buenas noches y saludos a todos.